Productores que me preguntaban, sí, trabajo con productores, no puedo trabajar, es imposible, no me leen nada. Yo leo todo. Es un vicio, es una manía. En una época me leían todos los correos que llevaban al programa. Y eran cientos, me podía pasar a veces a agarrar, claro. Lo que pasa es que ahí hay uno que es oro, pero tienes que leer 400 que son azules. Y ahí comencé a bajar un poco lo de los... Me pasaba muchas horas leyendo, pero todo lo que es información lo reviso yo, porque yo no puedo, o sea, mi productor no puede hacer un trasplante de cerebro, pues. O sea, si yo no leo los documentos que necesito para entrevistar, ¿cómo voy a hacer una entrevista? ¿No? Y por mi formación, de repente hay varios comunicadores que se van a molestar conmigo, pero para el tipo de formato en el que yo trabajo, o sea, hay algunas cosas que mi productor no puede hacer por mí. Yo hago política, ¿ok? Entonces yo he estudiado Derecho Constitucional, que es lo que me interesa. Probablemente mi productor no me puede ayudar en esas materias, sino más bien lo tengo que ayudar a él. Y es más, yo tengo que ayudar con las notas también, porque hay un análisis ahí jurídico que tiene que salir impecable, porque si no, yo me vuelvo loca. Entonces no me leen, no me hacen resúmenes, no me hacen biografías, no me hacen perfiles, no hacen nada. Yo leo todo, porque si no leo, ¿cuál es mi trabajo? Entonces por eso hay gente que me invitaba a cosas, yo salía a las 11 de la noche, ¿no? Me decía, oye, me tenemos una mesa redonda a las 6 de la tarde, ¿cuál es el problema? Tú cenas a las 11. ¿Y qué quieres que va a leer? O sea, yo tengo que leer para el programa. Si no leo, no puedo hacer el programa. O sea, yo no me puedo leer, digamos, 4 o 5 planes de gobierno que hubieron importantes al final, ¿no es cierto? Que los tengo que leer. El productor no se los puede leer por mí y no me va a ir contando por cucharitas. Si tú no tenías el plan de gobierno, tú para nosotros no festejar la campaña, pero les juro que me lo leí. Era aburridísimo. Pero tenías que leerlo, porque si no, no puedes preguntar. Entonces, es obligatorio leer. Tengo todo el mundo. O sea, puedes tener gente que te ayude con información, tipo, la que yo vea, tenemos este documento. Ya, ok. Yo lo leí, los dos nos peleamos, es buenísimo, pero, digamos, yo no puedo pedirle a un reportero ni a mi productor que se sustituya en mi pensamiento. Y mi cuestionario, cuando yo elaboro el cuestionario antes de hacer las preguntas, solo lo puedo hacer yo. Además, la elaboración de mi cuestionario está lleno de manías. O sea, lo hago a mano, lo hago mientras nadie me hable. Entonces es una cosa media maniática, pero ya es un ritual y corresponde a un pensamiento que me puede pasar. O sea, si mi nota no salgo al aire, me ha pasado, ¿dónde está mi libreta? Pero ya lo has hecho con tal conciencia que tú ya resolviste la entrevista 2 horas antes, ¿ok? Luego, lo del pantallazo y el dato, lo que les decía es, no es solo el pantallazo y el dato, es que si el pantallazo tiene el link y tú quieres leer más, te vas al link, ¿ok? O sea, no es solo, dame el link. O sea, hemos publicado este libro, buenísimo, tiene esto, qué interesante. Bueno, no tengo tiempo para leer más, pero si me interesa y me hace el link, puedo regresar después. O ya sé que está en la página de tal sitio, ¿ok? Entonces, ponme todo ahí con su link. El link me interesa también y puedo entrar, pero no me mandes un link, nada más, porque voy a poner delete, porque no tengo tiempo de abrir los links. No sé si me estás mandando una calata o me estás mandando, ¿qué me estás mandando? Entonces, ponme de qué se trata. O sea, esto tiene técnica, la gente de comunicación la sabe. Cuando se hace bien funciona, cuando no se hace bien no funciona. Háganlo bien. Dice, ¿cómo se genera un escándalo? No se trata de generar un escándalo y lo noticiero en la noche, en la mañana. Escúchame, hay formatos en televisión. El formato de la mañana es un formato ligero que tiene noticias de deportes, tiene un poquito de sexo, tiene farándula, tiene entretenimiento, tiene noticias, dura 4 horas, ¿ok? Y tiene un montón de variedad y que se repite, y regresa. Eso es un formato. El formato noticiero en la noche tiene normalmente, debería tener, si son en 1 hora de artístico, debería tener, pues, ya, en el mejor caso así exitoso, 45 de artístico. Eso significa presentar 26 notas de 2 minutos. Y el director al aire va a ir matando las notas que cree que ya no entran. Y esas son decisiones que se toman en segundos.
¿Y qué hace? Que hace lo que él cree es lo que el público quiere ver. Se puede equivocar, por supuesto, pero alguien tiene que tomar la decisión final. ¿Ok? Entonces, en ese formato, un estudio de acá del Instituto de Estudios Peruanos no entra, pues no tiene nada que decir. Salvo que se haya incendiado el instituto con todos adentro. Esta noche se quema el instituto con protección, ¿se acuerdan? Pero no hay posibilidad de que eso... En cambio, para eso están los programas de análisis político. Hay otro ejemplo famoso, el libro que escribió esta chica Lorena Alcázar, ¿ya? Un caso, un estudio sobre vaso de leche. Generó una protesta en PCM, las mujeres indignadas. El libro revelaba una serie de pérdidas en el camino. Fue un bestseller a nivel de prensa, porque tú dices, ¿qué? Y no era lo que era un escándalo es cómo se perdía la plata. Y a muchísimos nos interesó. Entonces comenzamos a entrevistar a los investigadores, ¿no? Un poco como Ricardo, y la misma cosa, bueno, nosotros creemos que en realidad la pérdida es... No, acá dice 70% que se pierde, ¿quién se lo ha robado? No estamos culpando a nadie, no sé qué, bueno, ok, pero por lo menos hubo bastante difusión, ¿no es cierto? Entonces, ellos no planearon que fuera exitoso, pero justo se estaba discutiendo en esos días, ¿no es cierto?, el tema del vaso de leche. Fue un éxito, entonces es un escándalo, pero depende pues del formato. Hay que saber a qué formato vas. La pena, se lo tengo que decir con mucha pena, es que los programas de análisis político están desapareciendo de la señal abierta, porque no son exitosos con el público. Todos los canales no apuestan a ellos. Ya el hecho de formar un equipo multidisciplinario de investigación es uno de los retos más difíciles que tenemos en la investigación. ¿Ya? Es probablemente el sueño que se persigue, ¿no es cierto?, tratar de hacerlo, porque yo quiero responder tu pregunta directamente con otra pregunta, que es lo que hacemos cuando investigamos. Es decir, ¿por qué ahora estamos aquí, todos interesados, o aparentemente interesados, en analizar o tratar de comprender por qué la investigación tiene que comunicar de forma masiva o de forma particular sus hallazgos cuando antes no lo hacía? ¿Qué cambia? ¿Qué hace esa diferencia? ¿Por qué hay esa necesidad ahora de estar todos en lugar de ver el partido? Eso es un sádico. Perú cae 2-1 frente a Venezuela. Eso sí me ¿Por qué estamos acá interesados en tener que comunicarlo de esa manera y por qué no nos quedamos como tradicionalmente fue? ¿No es cierto? Es decir, producir la investigación, publicar un texto, ponerlo en una biblioteca y que luego alguien que vaya interesado vaya a la biblioteca y lo lea, o de forma electrónica pero de la misma forma, es decir, publico algo electrónico, alguien compra en Amazon y luego lo lee o se baja el PDF si es gratuito. ¿Por qué estamos en esa necesidad de saber que hay que armar una estrategia o hay que tratar de comprender o buscar vínculos entre uno y otro? Yo no tengo, por supuesto, la respuesta, ¿no es cierto? Pero lo que sí tengo es que es una hipótesis y unas intuiciones que son en donde quiero resumir esta idea. Y tiene que ver con el cada vez más grande y más masivo valor que tiene el conocimiento, ¿cierto? Y esta masificación y esta expansión del valor del conocimiento tiene que tener también un límite y un cuidado, porque una cosa es que se expanda el conocimiento y otra cosa es que se masifique de forma tal que ese conocimiento se presente por tratar de masificarlo de una manera absolutamente desordenada. Y allí es donde está la diferencia entre el conocimiento y el dato, ¿cierto? Y allí hay una diferencia desde mi punto de vista entre adelantar 3 perfiles, ¿no es cierto?, preliminares, a que es un dato, a esperar un año para tener ese conocimiento respecto de cuáles son las trayectorias que han hecho posible que el 85% de los congresistas sean nuevos y probablemente muchos de ellos no regresen en el próximo periodo, para tratar de comprender al sujeto político actual en un contexto nuevo. Entonces, si es así que la necesidad de tener mejores vínculos y mayores vínculos entre la comunicación y la investigación es por el poder que tiene el conocimiento cada vez mayor, hay que también
buscar, por eso insisto, el equilibrio en generar ese conocimiento y expandirlo de la manera más responsable y rigurosa. Y no quiero decir con esto que el dato no lo sea, sino que el dato es parte de ese conocimiento. El conocimiento es mucho más que el dato. Y puedo en algunos momentos comunicar un dato, por supuesto. Puedo en algunos momentos comunicar más que un dato de una manera que habrá que aprender a hacerlo, porque no lo sabemos, ni los comunicadores saben cómo interpretar ese conocimiento completo, ni los investigadores sabemos cómo necesariamente difundir esto de una manera más extensiva a nuestros resultados. Yo quiero terminar con una anécdota bien interesante alrededor de este tema, y es justamente con Alberto, que está acá y que es nuestro responsable de comunicaciones. Sacamos un libro, que Rosa María ha puesto en el de regalar, ¿no es cierto?, sobre educación superior, identidad y movilidad social. Y entre otras cosas, analizábamos la trayectoria de un grupo de estudiantes de un programa de becas que pertenecían a grupos tradicionalmente excluidos, la mayoría de ellos poblaciones indígenas, con casos muy interesantes de gente que había pasado por una educación básica de mala calidad. Había, por ejemplo, un muchacho que hasta los 15 años se comunicaba fundamentalmente en quechua, en una comunidad en Chumbimilcas, y que terminó en la Universidad Autónoma de México haciendo una maestría, ¿no es cierto?, en este recorrido. Estos fueron nuestras corpus de análisis, ¿no es cierto?, y nuestra hipótesis y pregunta era cuáles eran los límites de la meritocracia, es decir, cuánto la barrera cultural no permitía que esta persona cumpla con la promesa de la educación, ¿no es cierto?, la promesa de que si yo me educo a lo largo del tiempo voy a tener una mejor vida. Entonces, cuando sale el libro, sale el texto, le digo, bueno, con mucha responsabilidad, Alberto dice hay que moverlo a los medios y no sé qué, y empieza a hacerlo, y la discusión que tuvimos fue que él me preguntaba por las historias de las personas. Yo le decía, pero las historias de las personas no es la investigación es cuáles son los límites y del proceso educativo y de la movilidad social. Y eso es lo que nos interesa. Eso es no, pero este chico hasta los 15 años hablaba quechua y ahora estudia. Sí, claro, pero... Es que lo mismo te va a pasar con los congresistas. La gente quiere las historias. Exacto, entonces... Hay una cosa, si me permite, es una reflexión bien importante, ¿verdad? El periodismo y la comunicación se comunica de una forma concreta y ustedes manejan el pensamiento abstracto. Y ese problema yo lo he tenido al principio de mi carrera por tratar de comunicarme de manera abstracta con la gente, y ahí tenía un productor que me gritaba, no te entienden nada. ¿Ok? Entonces, hay un problema de lenguaje. Sin duda, sin duda. Y entonces, y gracias a eso regreso a lo que dije inicialmente para pasarle la posta a Juan. Y es, si realmente estamos acá buscando las mejores formas de comprender la relación entre la comunicación y la investigación, porque el poder del conocimiento cada vez adquiere más, hagamos también el esfuerzo por tratar de buscar vasos comunicantes y canales de doble vía del lado nuestro, para tratar de buscar las mejores formas de poder comunicar lo que hallamos en las investigaciones, pero también del lado de los comunicadores tratar de buscar, y también de los políticos, tratar de buscar las mejores formas de comprender más allá de ese dato que se necesita, que yo sé que es importante, ¿no es cierto? Ya ahora aprendo que la semana pasada, en una entrevista que me hacen en El Comercio para el tema de la educación superior, cuyo titular no tenía mucho que ver con nada adentro, sirvió para que algunas de las cosas que están adentro puedan ser leídas. Entonces sí fue un disparador, ¿no es cierto?, en este caso en particular, pero podría no serlo. Entonces, nuevamente, creo que el punto de equilibrio es el importante. Lo que nos interesa, si estamos acá y concordamos, es el conocimiento y ver cómo ese conocimiento termina sirviendo a las decisiones de políticas públicas, a la idea de tener una mejor sociedad. Y ese conocimiento, insisto, es más que un dato. Jaime Paredes preguntaba sobre si existe un divorcio entre el político y la academia, y en cierta medida planteaba si es que hay un desprecio del político hacia la academia. Yo pensaría que no, yo creo que lo que hay es un temor hacia la academia. ¿Y por qué? Porque lamentablemente el político intelectual en el Perú es una especie en extinción. A diferencia de antes, en el cual los políticos tenían cierta formación,
hoy en día, como consecuencia del voto preferencial, puede llegar cualquiera, en el sentido literal del término. El que invierte más dinero en sus campañas publicitarias, el que genera mayor popularidad antes que prestigio, porque ese es otro elemento que tenemos que tomar en cuenta. El sistema de prestigio en el Perú está absolutamente deteriorado. Nos encanta la gente popular, y sabiendo de que esa persona, siendo muy popular, siendo muy simpática, puede llegar al Congreso sin tener las cualidades necesarias como para generar un proceso de discusión que nos permita construir políticas públicas adecuadas. El político de hoy no tiene que saber de todo. Estamos en la sociedad del conocimiento y como tal la abundancia de información requiere de filtros. Pero el político hoy sí tiene la obligación en cierta medida de especializarse y estar informado. Y la especialización es otra cosa que está ausente en nuestro Congreso y en el debate nacional. Si nosotros pensamos quién es el congresista constitucionalista, no sabemos quién es. ¿Quién es el experto laboralista? Tampoco lo sabemos. ¿Quién es el experto en infraestructura? Tampoco lo sabemos. Y si retrocedemos en el tiempo, sí sabíamos quiénes eran aquellos que dominaban determinados temas. Y eso es porque hay un proceso de devaluación que tiene que ver con la ausencia de equipos de pensamiento, de planes de gobierno, de planificación al interior de los partidos. Por eso reitero que estoy convencido que los think tanks jugarían un papel muy importante, porque el proceso de formación de opinión y de construcción de políticas públicas no es exclusivo de los políticos. Es una cuestión equivocada. Las políticas públicas se fundamentan en las corrientes de opinión, y las corrientes de opinión la pueden hacer los periodistas, los poderes fácticos. Un poder fáctico, por ejemplo, es la CONFIEP, la Iglesia, las Fuerzas Armadas, que irrumpen en el debate público y plantean posiciones que generan corrientes de opinión en favor de sus políticas públicas. Y si a eso le agregamos que la política es débil o no capacitada, pues obviamente predominarán aquellas corrientes de opinión en el sentido que los intereses que tienen mayor presencia mediática pueden ejercer. Luego, un asistente de la Escuela de Gobierno de la Católica, no tuve la oportunidad de apuntar el nombre, indicaba de que todos en cierta medida somos filtros ante la población. ¿Y cómo se puede hacer para que los think tanks tengan mayor contacto con la misma en un debate ideologizado? Yo creo que no hay que tenerle temor a la ideología. La forma como vemos al país es en cierta medida una forma de entenderlo a través de las características ideológicas. El problema que yo veo es que los think tanks, haciendo trabajos importantes, no llegan a la población. Y yo creo que es porque, a diferencia de nuestros países vecinos, no han llegado a generar una especie de alianza virtuosa con la política, para que estos sean los elementos que canalizan sus investigaciones y puedan tener impacto. Una de las categorizaciones de los think tanks hoy en día es a través del impacto que generan las investigaciones en la sociedad. Así se ve el nivel de prestigio de un think tank. Uno puede investigar mucho, pero no tiene impacto en la sociedad. Queda el estudio para el mostrador. Pero si esto tiene impacto en la sociedad, pues obviamente el nivel del think tank crece. ¿Y de qué manera se puede hacer que se implemente? Pues obviamente a través de la política. Por eso es que la política es más importante de lo que nos imaginamos. Y el esquema ideológico yo creo que tiene que ser recuperado, porque es también interesante ver de qué manera cada uno piensa el país, y todo eso debe contribuir a generar un debate público adecuado. A veces, ¿qué es lo que sucede? A veces, o sea, yo tengo un tip para ustedes, para todos los que están en organizaciones como think tanks y que quieren tener incidencia en la opinión pública. Tengan a disposición, porque ustedes tienen muchísimas cosas ya publicadas, proyectos, tengan a disposición de los medios en la coyuntura, ¿no es cierto?, información relevante. Uy, eso es valiosísimo, valiosísimo. Si hoy día se está discutiendo una ley universitaria, a mí me llega el libro, que hablamos con el caso sobre educación universitaria, es perfecto, me cae a pelo, bingo. Y ustedes tienen eso, y ya es labor de quien maneja comunicaciones acá, es decir, hace 2 años editamos un libro sobre esta materia, sería bueno, ¿no es cierto?, que de mi mailing list de periodistas, ¿no es cierto?, o de gente que yo creo que puede tener interés en estos temas, reciba esa información justo en esta coyuntura, justo, y siempre hay temas, ¿no es cierto? Ahora, eso no significa que el político lo vaya a recoger. Uy, yo siempre digo, los periodistas tienen poder. Si tuviéramos poder, Dios mío,
no teníamos el caos de tránsito que tenemos ahora, no trabajaríamos los sábados, ¿no? Todas esas cosas horribles que tenemos que hacer, y los domingos. Es decir, no tenemos mucho poder tampoco. Hay cosas que yo discuto con ministras, temas de mujer, hace años, pero años que hablan con ministras de mujer. ¿Por qué los protocolos de necropsia o los protocolos de violencia por violación no se pueden hacer en hospitales públicos y todos tienen que hacerse en el Instituto de Medicina Legal? Una política pública sencillísima que no revictimiza a la mujer. Cero. Y de esas les puedo contar por qué si la RENIEC tiene las huellas dactilares de 20 millones de votantes de los 10 dedos no están en la base de datos del Ministerio del Interior para hacer un sistema de identificación de delincuentes hace 10 años. Hace 10 años, dice el Ministerio del Interior que ahora sí, ¿verdad? Solo tienen 450.000 huellas de los delincuentes, pero no los demás. Pero son cosas, digamos, que yo vengo siguiendo hace años, ¿no es cierto? Y no se convierten en políticas públicas. Además, se vendieron como listas. Quiero una lista de cosas que le puedo decir que pueden ser proyectos bien bonitos, yo le hago, ¿eh? Tengo un montón de ideas, pero no se convierten en proyectos necesariamente. Ahora, a veces sí he notado, ¿no es cierto?, cierta arrogancia del político, dice, oye, esto está sustentado en una investigación, ¿no? La conversación con Goyo Santer, ¿no? Que esa salió publicada en La República en una entrevista, pero me mira así, y ese Instituto Quesa, ¿no? es un buen instituto, es una institución de gente muy respetable, de gente importante en el país, que hace investigación, no son mis amigos liberales, tranquilícense, no, es gente así, ¿no? Léalo, le va a hacer bien, de repente no se reflexiona, no, yo siempre digo que leer no mata, o sea que, pero digamos, es difícil, ¿no es cierto? Si para nosotros los medios sacar los temas es difícil, para el político hacer lo suyo es más difícil, hay una mezcla de confianza, esos son izquierdistas, ¿no? Entonces, no son, es un tema, no, sí son, pero lean ese libro. Luego, investigaciones políticas, tú preguntaste. Nosotros hacemos mucha investigación sobre gestión pública, muchísimo, pero no tenemos normalmente acceso a la información. ¿Por qué? Porque hay cosas que están mal. Por ejemplo, la página web de adquisiciones del Estado tiene 1000 problemas, pero 1000 problemas. Y hubiera se quejara siempre, la base de datos no funciona, está mal armada, hay 1000 problemas. Y hay cosas, ¿no es cierto?, que sí encuentras buscando. O sea, yo tengo el famoso caso de las ambulancias que compró el pobre, ¿te acuerdas del doctor Vallejos? Pobrecito, Dios mío, que salió a hablar peste de las ambulancias y yo me metí a buscar qué tipo de ambulancias había comprado y eran las mismas que había criticado a la gestión anterior, que habían comprado idénticas y tenían licitación ahí toda armada. Escucha, pobre hombre, no veo nada. Toda la información está en su propia página web y nadie lo había informado con el ministro. Horrible. ¿Ya? Pero sí, nos buscamos y tenemos límites, hay información bien presentada, información muy mal presentada, no tenemos acceso al secreto tributario, ni al secreto bancario. O sea, yo no podría hacerte una investigación como la que ha hecho la unidad no sé, pues, financiera sobre el caso de ustedes saben quién. Entonces, no podemos, porque no tenemos ese acceso. Ojalá lo tuviéramos, pero la ley nos restringe, ¿no es cierto?, el acceso a ese tipo de información, ¿no? Podemos pedir una vía data, que es algo que se han hecho en varias ocasiones, sobre todo a través del IPIS, para conseguir algún tipo de información para alguna investigación, pero esos son nuestros límites. Entonces tenemos que trabajar con lo que tenemos. Yo creo que contesté todo. La pregunta que haces es, creo yo, la pregunta que nos hacemos en el IEP también, ¿no es cierto? ¿Hace cuánto tenemos, mira a mi colega desde acá que es memoria, ¿desde cuándo tenemos oficina de comunicaciones? 3 años. 3 años, ¿no es cierto? Hasta antes de eso, ¿no? Es decir, nos llamaban porque alguien leía, porque le alcanzábamos, porque lo conocíamos, no sé, pues Tanaka tenía el blog, ¿no es cierto? Julio siempre va a estar, Julio Cotre va a estar siempre solicitado, ¿no es cierto?, por la prensa. No sé, Rosana Barrantes va a decir algo sobre regulaciones, Carolina Trivelli algo sobre políticas sociales,
algunos diremos algo sobre educación, es decir, pero hace 3 años surge esta necesidad de ver, oye, cómo en el marco de este nuevo programa con el TTI, buscar una posibilidad de poder comunicar el asunto. Pero eso no ha abandonado la práctica original del instituto, que es tener nuestros espacios de conversación con políticos, con otros académicos, con periodistas en nuestras mesas verdes, que es este espacio que tenemos acá para conversar. Es decir, el IEP es un think tank que yo creo tiene una particularidad desde su fundación hace casi 50 años, el próximo año cumplimos 50 años, y se juntaron 7 personas para tratar de comprender al país, y comprender al país en todas sus dimensiones, en su dimensión social, en su dimensión política, en su dimensión cultural, y es por eso que el vínculo con los trabajos del IEP siempre son estudios, cualquiera sean estos, que tienen que, o que buscan tratar de comprender al país de una manera política en el más amplio sentido de la palabra. Y eso lo continuamos haciendo, es decir, tenemos mesas verdes en las que nos sentamos políticos, nos sentamos a investigadores, algunos periodistas, y empezamos a discutir alrededor de un tema que no necesariamente es una investigación en particular, pero es el acumulado que en este tiempo vamos haciendo los investigadores en el instituto. Eso de ahí va a ser muy difícil de comunicar y creo que no es lo que buscamos, ¿no es cierto? Ya hemos tenido propias discusiones acá. ¿Por qué tengo que traducirle? Santiago Pedraglio nos hizo un diagnóstico inicial y en su informe algunos de nosotros decimos, ¿por qué tengo yo que traducirle a Rosa María Palacios mi trabajo? O sea, si no, no lo van a entender y no lo van a procesar. ¿Y por qué lo tengo que hacer? Que lo lea y que entienda lo que quiera, ¿no es cierto? Que es la posición más extrema. Y la posición del otro lado era, tienes que armar una cartilla con 4 pepas, porque si no, no sale. Entonces, en esos extremos es que nos vamos moviendo, y hay algunas cosas que el instituto sí comunica de manera masiva y que sí aportan a la discusión y al debate, y hay algunas otras cosas que no, y porque son cosas o de más largo aliento o de más tiempo, que se debaten en espacios más cerrados y dirigidos a públicos específicos, ¿no es cierto? Por la oficina de la dirección y por esta mesa verde han pasado muchos políticos, ¿no es cierto? Que no necesariamente amigos del IEP, pero sí interesados en el debate, y por eso acá la puerta está abierta y pueden sentarse políticos de todas las tiendas políticas y sentarse a escuchar la opinión de quienes pensamos libremente sobre algunas cosas a partir de un proceso que creemos es riguroso y responsable de investigación. Entonces, los dos planos se mueven. ¿Hacia dónde va este asunto? Después de 3 años, yo me animo a decir que la cosa todavía está en proceso de aprendizaje, como diríamos siempre los procesos avanzados. Es decir, no sé si hemos logrado poder consolidar nuestra forma de comunicar. No hemos abandonado la manera tradicional de hacerlo muy focalizado, muy dirigido, muy cara a cara. Nos gusta conversar, hay cafés por todos lados, entonces uno viene al instituto, decimos no a trabajar, ¿no es cierto? Porque si tienes que sentarte a escribir, quédate en tu casa. Porque acá en la esquina del café, acá justo acá arriba, donde confluyen algunas oficinas, sale Natalia González, sale Julio Codre, sale Romeo Brompone, sale Marisa Remí, salgo yo, ahora volvió Carolina Trivelli, y entonces en la esquina del café nos vamos a quedar conversando media hora, ¿no es cierto? De ahí va a salir una idea para ver cómo convocamos a alguien para hacerlo. Entonces, creo que los dos planos están. El nuevo, que es el de la comunicación masiva, es el que estamos, más allá de los esfuerzos de nuestros colegas comunicadores, tratando de impulsar con unos límites. Y lo último que yo quería decir, para dar pie además al tema político, es que la relación de la fracturada de política y academia, desde mi punto de vista, es una fractura reciente, que tiene que ver, entre otros, la política originalmente era academia, ¿no es cierto? Y la fractura tiene que ver con este proceso cada vez más avasallador de tecnocratización de la política, desde mi punto de vista. Es decir, política y academia es una, creo yo, comunión natural, ¿no es cierto? Es un empate natural. De hecho, grandes políticos son grandes académicos. El tema es cómo este proceso de tecnocratización me aleja de la academia, me impulsa a pensar una investigación que nosotros mismos sufrimos, que tiene que terminar en un plan de incidencia o insumos para políticas públicas,
que es donde empezamos a sufrir, cómo empezamos a transformar esto en estos planes para que les pueda servir. Entonces, mi oposición al respecto también es, así como la academia se flexibiliza para poder ir a la agenda política más o menos empatados, también tratar de recuperar la dimensión política de la política y abandonar un poco la tecnocratización de esa política que hace que, creo yo, se escinda más la relación entre academia y política. El papel de los dirigentes en la actualidad tiene que estar enmarcado en lo que es la ley de partidos políticos. Y la ley de partidos políticos tiene un forado, desde mi punto de vista, que afecta a la democracia, sobre todo en los procesos electorales, que es el que un partido político puede invitar hasta el 20% sin necesidad de pasar por los procesos internos partidarios. Entonces, ¿qué es lo que hacen las dirigencias en todos los partidos? Aprovechan ese 20% de la lista parlamentaria para atraer a los invitados. ¿Y qué fenómeno tenemos en la actualidad? Que según las estadísticas, el 78% de nuestro actual Congreso está conformado por invitados. Entonces, cuando llegan los invitados y llegan con una gran cantidad de inversión económica, pues es obvio que quieren recuperar esa inversión. ¿Y cómo la recuperan? A través de agendas propias. Entonces los partidos se fracturan porque lamentablemente no se puede controlar los apetitos que puede tener cada uno de los congresistas, y esto sucede en todos los partidos políticos sin excepción. Y es algo que tiene que verse dentro de la gran reforma política que se está impulsando desde los think tanks, desde organismos internacionales como el PNUD, en el cual he tenido oportunidad de hablar con Fernando Tuesta hace poco, participar en un coloquio similar a este, planteando la necesidad de hacer una reforma integral. Porque uno de los problemas que existe en el Perú es cuando la reforma es focalizada, por ejemplo, nos abocamos solamente al voto preferencial, lo único que se genera es más caos. Tiene que haber una reforma integral que involucre voto preferencial, bicameralidad, periodo de duración, revocatoria, aunque yo discrepo con la revocatoria porque creo que generaría una campaña permanente. Eso se puede compensar si es que el periodo parlamentario disminuye a 3 años y medio y se hacen fechas distintas a la de la elección presidencial. En fin, hay elementos para el debate. Pero los dirigentes harán lo que la ley le permite. Luego, es cierto que existe un vacío en estos momentos entre la política y la capacidad para asimilar los estudios de investigación de los think tanks. Yo creo que allí, al igual que en nuestros países vecinos, los politólogos pueden jugar un papel importante, pero no como los proveedores de insumos para que el político pueda trabajar, sino como la bisagra con el conocimiento. El politólogo no tiene que saber de todo, tampoco, pero el politólogo tiene que saber cuáles son los condicionantes para poder generar buenas políticas públicas e identificar los nichos de conocimiento en función de lo que va a plantear el político o el ideario del político o la agenda parlamentaria que tiene el político. Creo que desde ese punto de vista el rol del politólogo tiene que relevarse, tiene que difundirse, porque se convierte en esa bisagra que permite identificar el conocimiento y llevarlo al político. Lamentablemente hoy muchas veces el esquema de asesores en el Parlamento no está en función de la capacidad del asesor, sino en función de la amicalidad. El componente amical es el que prima en lugar de la capacidad del asesor. Entonces, lo que en otros países reemplaza es la conciencia intelectual del político, en nuestro país es simplemente un buen compañero de trabajo. Luego, Fabricio preguntaba si considero que las generaciones anteriores fueron más eficaces que las actuales. En el Perú ha habido 2 generaciones de estudiantes. La generación de 900, cuyas personas emblemáticas son Víctor Labola y La Torre y José Carlos Mariátegui, y la generación del centenario, de la cual destacan Luis Alberto Sánchez, Fernando Belaunde y otros políticos prominentes, Basadre, Borras. Pero tenemos que entender cómo era el Estado, y hay textos muy buenos acá en el Instituto de Estudios Peruanos en ese sentido. En esa época la discusión parlamentaria estaba fundamentalmente ligada a los códigos, es decir, a la construcción del Estado desde la normatividad. Y es recién a partir de la Segunda Guerra Mundial y antes con la creación o la reformulación de nuestro ejército que empiezan a incorporarse elementos como el de la planificación y ese tipo de cosas que lamentablemente no encontraron un correlato en la política. A la vista saltan los resultados. Nuestro país no es desarrollado. Podemos haber tenido
brillantes parlamentarios, pero eso no se ha traducido, más allá de la buena retórica o la buena oratoria, en políticas públicas contundentes. Sin embargo, otros países que sí están en la senda del desarrollo han podido construir partidos políticos con centros de pensamiento, que es de lo que adolece nuestro país. A pesar de que a pesar de que existen fundaciones que brindan dinero a los partidos políticos para que generen esos centros de pensamiento, los partidos no están tomando esto en cuenta y lamentablemente no existen esos elementos que les permiten a ellos formular mejor sus políticas. Entonces creo que más que un problema de generación, es un problema que tiene que ver con nuestra capacidad de ver las cosas a largo plazo, entender de que el conocimiento es necesario para formular políticas públicas, basarnos en datos empíricos, en evidencia, en experticia, entender que los think tanks también pueden ser fuente de profesionales con capacidad. Carolina Trivelli es un ejemplo. Los think tanks también son proveedores de talento, no solamente de ideas. En el caso chileno abunda ese tema. Los miembros de los think tanks son ministros de Estado en muchos casos, y el caso de Carolina puede ser un ejemplo emblemático que debería seguir con más profesionales. Entonces, el cero político es el que impide esa participación. Luego, la política no puede haber política sin comunicación, eso es evidente. No solamente son complementarios, son como hermanos gemelos. El político necesita los medios de comunicación y viceversa, y se tiene que entender esa relación como un elemento virtuoso. Y finalmente, ante la pregunta sobre el estudio de Claudia Bielich sobre la guerra del centavo, yo tuve la oportunidad de participar hace años en un evento del CIES para comentar ese trabajo, cuando recién salió. Y el evento fue eminentemente académico. Luego, lamentablemente, esto no llegó a los medios de comunicación, creo yo porque se primó el aspecto ligado a la problemática más que a la solución. Estoy pensando en voz alta a partir de la pregunta que he hecho. Creo que no se respetó el ciclo de las políticas públicas, que desde mi punto de vista es identificar la necesidad, Claudia lo identificó, plantear la solución, el debate público. En el debate público creo que se falló. El debate público es el que permite luego generar consensos e ir a la normatividad. Y en ese debate público es donde aparece el político. Está absolutamente claro que las ideas que pueden hacer de un think tank para implementarse requieren de la política. La política la pueden hacer los think tank, la política la pueden hacer los formadores de opinión, porque se debe entender a la política, en este caso, como el proceso en el cual se forman corrientes de opinión para que como consecuencia de esa corriente de opinión mayoritaria se concreten las políticas públicas. Y yo creo que allí faltó una alianza con la política para poner este excelente estudio en el imaginario ciudadano.